Me llamo Manuel Alonso González. Nací en 1918 en ese pueblín de Soto del Orio. Hasta la guerra estuve allí. Luego fuimos a la guerra y ya, cuando vine ya no tenía sitio. Tuve que andar fuera de casa. ¿Cuántos años estuviste en total en el monte? 7 años y pico. Y luego caí herido y cogiéronme herido de un tiro, entróme por aquí, salióme aquí, y luego pues, metralla, por aquí y esta parte, de una bomba. Luego fui juzgado 3 meses a pena de muerte, luego fui indultado y mataron a uno que estaba conmigo. Éramos 3, pero el otro matóse él. Y entonces, pues, yo para el Dueso, una vez que me levantaron la pena de muerte para el Dueso, con 30 años. ¿Qué crees? ¿Que es broma, nena? En la juventud no lo creéis. Yo soy Felipe Matarrán González, nacido en Asturias y tengo 93 años. Nosotros tenemos 50 clases de nombres. Los maquis, los del monte, los huidos, los topos escondidos,
otros metidos en el monte o donde sea, con las familias o con amigos o con lo que sea. José Murillo Murillo, nací en el Viso de los Pedroches, Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y soy conocido hoy actualmente, y vamos ya en toda España, en todo, yo creo que en el mundo entero, por el comandante Río. El comandante Río es el que mandaba a la tercera guerrilla de la tercera agrupación de Sierra Morena. Hubo un levantamiento y cogieron África. El invasor Franco cogió África. Y entonces nosotros, al coger África, pues inmediatamente nos lanzamos a la calle, la Juventud Socialista Unificada, nos lanzamos a la calle y fuimos al ayuntamiento de Torrelavega. Y el movimiento estalló el 18 de julio de 1936. Oh, andaba truches allí. Un pozo que hay a la mano arriba. Franco decía: españoles, luchemos por una España grande y libre, apoyada por nuestro ejército, la flor de nuestro ejército y los terratenientes de nuestro pueblo, y sobre todo por las altas jerarquías de la Santa Madre Iglesia, que es la que nos apoya, la que tiene. Eso lo dijo Franco. Y a todos esos republicanos que huelen a rojo hay que eliminarlo. Y bajaba uno de Sama en bici de arriba y dice: oye, estalló la guerra, ¿no te enteraste? Y yo: no. Y dice: pues sí, allá en África y ya están sollevándose aquí en España. Y yo cogí, marché para casa y luego marché para el condado y el condado para la Pola, al ayuntamiento. Y el ayuntamiento ya te cogía, no había armas. Si la República tiene armas, están corriendo todavía. Las batallas, pues, por ejemplo, nosotros cuando queríamos ir a tomar un parapeto, pues ya se iba avisando, pero era en el momento que ya se iba a saltar para ver si se tomaba la posesión. Entonces, saltas al parapeto, ¡pum!, a cuerpo descubierto. Y tiros y tiros y tiros. ¿Ah? Si en realidad saltaste el parapeto de ellos, pudiste saltarlo, tomaste la posesión, ya, y fue. Soy Rubén Vega, soy historiador y trabajo fundamentalmente sobre historia del movimiento obrero en Asturias.
todos los frentes que se establecen al principio de la guerra no siguen más que un curso que es retroceso republicano y avance de los que acaban siendo franquistas. No lo son en julio del 36, pero sí lo son a partir de octubre del 36. Con contadísimas excepciones. La reconquista de Teruel durante un breve periodo, y es la única capital de provincia que los republicanos consiguen reconquistar, y los avances en el frente del Ebro, muy a la desesperada, la contraofensiva de la batalla del Ebro, que consigue reconquistar algo de terreno perdido. La mayor victoria militar republicana es puramente una defensa, que es la defensa de Madrid. Esa sí es una gran victoria, pero es una gran victoria que consiste en que la ciudad no cae, ¿no? En resistir en una guerra de posiciones. Los republicanos están en franca inferioridad en las guerras de movimientos. En la guerra de posiciones tienen más capacidad para resistir, para defender posiciones, defender trincheras y resistir el avance enemigo. Mi nombre es Alfonso Guerra. Nací en el año 40, por lo cual soy un claro niño de posguerra. Nací en una familia muy humilde, éramos muchos hermanos, un poco más de una docena, y tuve el contacto con la realidad de la posguerra muy pronto en una ciudad provinciana, en Sevilla. Mi interés por la vida cultural me hizo chocar con la dictadura y me hizo entrar en la política. Y estuve muchos años dedicado a la política, y uno de los temas que más me han interesado está ligado a la resistencia contra la dictadura. Es decir, que los fugaos, los guerrilleros, los queros, los maquis y después el exilio ha sido uno de los temas que a mí me han interesado más intelectualmente y sobre todo humanamente. He tenido la gran ocasión de tratar a muchas personas que habían sufrido o el exilio en el exterior o el exilio interior. En Granada había un grupo que eran los queros, que eran muy conocidos clandestinamente, circulaba mucho. Y en Asturias, que era la representación de la heroicidad. Entonces después he tenido, ya siendo joven, pero un poco mayor, he tenido la gran fortuna de conocer a muchos de aquellos guerrilleros asturianos y he tenido una gran amistad con el comandante Mata. Recuerdo que José Mata me dijo una vez que estando durmiendo de noche, tenía las botas quitadas, llegó una cuadrilla de la Guardia Civil y tuvieron que echar a correr sin botas. Dijo, a partir de entonces tuve 6 años sin posar las botas. Ver a aquellos hombres, las primeras reuniones que yo tuve con aquellos hombres en el campo, nos reuníamos en una venta a tomar vinos, en realidad era una reunión clandestina. Y recuerdo que algunos saludaban de una manera que a mí me impresionó, porque cuando se iban a despedir se acercaban mucho, daban la mano con mucha fuerza, la mano rugosa del trabajo en el campo, y decían, nosotros fieles al socialismo hasta la última bala. Y decía, claro, este hombre que no tiene fusil, ni bala, ni nada, pero estaba ahí en la lucha, ¿no? Y era gente de una fuerza mental y de unos ideales extraordinarios. Es una generación irrepetible, absolutamente irrepetible. Yo lo primero que digo
es que si hay aquí alguno viejo como yo, o sea, de la guerra, pues puede saber todo lo que nosotros hemos hecho durante la guerra. A nosotros, cuando la guerra teníamos 20 años nada más. Y una vez que teníamos 20 años, pues como teníamos un ideal, salimos a luchar contra el franquismo, contra el imperialismo, contra la invasión. Y claro, salimos a luchar con una inferioridad terrible de armamento. Yo tengo muy poco, tendría mucho que explicar, pero no quiero explicar nada. Así es que seguiré luchando hasta morir para desenterrar la historia. ¡Y viva la República! A mí me pusieron de momento a la guerrilla Chemochenko, nombre Chemochenko. Y yo eso de Chemochenko, primero que no sabía yo pronunciar bien eso de Chemochenko, y que no sabía, y pues Chemochenko por lo visto era un coronel ruso, un general ruso, uno del ejército ruso, luchando contra los alemanes. Bueno, pues yo a mí este nombre no me gusta. Entonces, tú te vas a llamar Río, porque conoces muy bien cómo hay que cruzar los ríos y todo. Entonces, y de ahí surgió Río, lo de Río. Entonces yo era Río, para Río. Pero eso de comandante eso ya tiene más. De comandante salió de los niños de los campesinos, los hijos de los campesinos y las mujeres de los campesinos. Y yo el rango de tirar tiros, nada más. Pues aprender, amigo, afina uno, cuando tienes algo por delante que también te asopla, afinas bien. Porque siempre creíamos que nosotros no perdíamos la guerra, que teníamos que ganar la guerra. Siempre, o sea, que estábamos locos, estábamos trastornados, yo no sé cómo estábamos, la cosa que nosotros pensábamos que la guerra la ganábamos. Y entonces nos invadieron Santander y a esconderse, donde fueran, los topos, en el monte, en cualquier sitio. El 20 de octubre del 37 acaba la guerra desde el punto de vista militar en Asturias. Lo que provoca eso, mientras la guerra sigue en toda España todavía hasta abril del 39, y mucha gente, por una evacuación masiva de gente saliendo como puede y por donde puede, echándose al mar, y mucha gente que no puede evacuar de esa forma y que se echa al monte. Eran unos hombres que no pensaron en organizar una guerrilla. Ellos pensaron en salvarse de la represión que llegaba a los pueblos. Cuando llegaba el ejército de Franco, era una represión tan brutal que cualquiera que hubiera tenido la menor relación con un partido de izquierda o con la República, aunque fuese una persona conservadora, pero la menor relación, sabía que lo iban a matar y por tanto cogían el monte. Entonces se fugaban al monte, de ahí los fugados. De verano y eso, y la primavera, pues ya salíamos. Al invierno, como que hay unas nevadas tan grandes, lo peor era si te daban con la choza, que te dejaban sin nada. Y con la nieve, ¿a dónde ibas a buscar comida? Nena, ¿tú crees que yo todo... bailar y jalearse o qué? Había choza que pues era de teja,
Cogíamos una teja en un tellado, otra en otro, otra. Ibas y tal. Pero había las de hoja. Cuando había la hoja, hacías la... Y allí estabais juntos, varios. Estábamos 4, 5, 6, 7. Había hasta chozas de 14. Pero no conviene muchos, porque hay mucho el rastro que se hace y no. Unos 5 por ahí tirando largo. 5 tirando largo a 6. Ya. En los montes, pues las tiendas de campaña y las chozas que hacíamos. Y luego las caminatas eran de noche, de un sitio a otro, andando de noche. Lloviera o nevara o cayera, lo que sea, pero las caminatas había que hacerlas de noche. Y luego de día, entre el monte aplastado. Y esa era. Y había veces que se nos cogía, se hacía de día en medio de un valle, el Valle de los Pedroches, o en la provincia de Badajoz, y nos hacía de día, y teníamos que subir a las encinas y a pasar el día agarraba a la rama de la encina. La ayuda era de amistades y eso el primer año. Después ya se jodió. Había que ir a por ello, cuando lo hubiera. A comercios, a almacenes, a pueblos. Bueno. Y nosotros la guerrilla, propiamente la guerrilla, cogimos al terrateniente número 1 de la provincia de Badajoz que vivía en Graja de Torremosa, a don Manuel Naranjo. ¿Qué se va a negar, hombre? ¿Cómo se van a negar? Me parece que se van a negar. A lo mejor 5 o 6 tíos. Si la gente, pues eso, está atemorizada. Y él salía todos los días con su jaca, su escopeta de 2 caños, su pistola y su escopeta de 2 caños para matar una liebre, una perdiz o algo. Y regresaba todas las noches al atardecer, antes de anochecer. Yo, que era el jefe de la guerrilla, salgo. Harto, manos arriba. Hombre, la pistola, claro. Al entrar tienes que eso. Y traerla, porque traerla en la mano.
En muchos casos de disparar. De disparar de la casa, ¿eh? Dios de la casa. Claro, nomás un tiroteo ya de la Virgen. Nosotros tenemos entendido que usted sí, es usted un capitalista de aquí, el capitalista número uno de aquí, de Granja de Torrehermosa, pero que usted con la Falange no quiere saber nada, y con Franco menos. Bueno, entonces, mire usted, nosotros queremos que usted colabore con el ejército guerrillero, no con un fusil ni con un arma, no, sino económicamente. De lo contrario, el ejército guerrillero tendría que estar en contra de usted y usted no podría. Nosotros, don Manuel, haga usted el favor de dejar en la finca tal, guarda tal, 5.000 pesetas, o 2.000, o 10.000. Y hay una situación de control policial feroz y, por supuesto, delatores en todas partes. Estamos hablando de un país que tiene las heridas de la guerra en carne viva y que, por lo tanto, hay mucha gente dispuesta a delatar a quien sea porque tienen sus propios muertos y sus propios odios y sus propios fanatismos, y de un país además muy miserable en este aspecto. Hay mucha miseria moral en esa sociedad, y no me estoy refiriendo ahora solo al aspecto político, sino al aspecto de vida cotidiana. Si uno va a los archivos y mira lo que hay en los fondos de gobierno civil, está lleno de denuncias de particulares contra vecinos, de denuncias que básicamente lo que persiguen es hacer daño a los vecinos. ¿Y cómo era la convivencia? Siempre hay, no sabes, que desde luego se hacen que son el toro y el moro y son una puta mierda, porque yo tocóme algo de eso. Pero, claro, el que llegue de la buña roba a su padre y a su madre. Igual. Ahora, en su mayoría no, había buena gente. Y luchando. Se llamaba Antonio Buendía. Nadie se acuerda de él. Y fue un chaval excelente organizando aquí, con aquella forma de expresarse y de tal, y tan suavín y tan tal, cuando lo sacaron a fusilar. ¡Viva la República! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva la Unión Soviética! Ya, pero con una energía, algo fuera de serie. Les preguntan, ¿qué es lo que desearía ahora usted en ese momento? Y él dijo, yo desearía, si es posible, que venga la Madre Superiora. Y fue. Nada más que llegó allí, tiró a abrazarlo y no era a separarla. Era vasca, la mozarra, era viuda. Pero ya te digo que los tenía, eso sí que esos hombres así no tenían que morir. Ese es el ejemplo, dan ejemplo en todos los lados que están. Ya.
Si tú tienes alguna pregunta más que hacerme, me la haces y yo te contesto y luego te cuento cómo actuamos la guerrilla, la tercera guerrilla de Sierra Morena, que actuaba a las órdenes del comandante Mario de Rosa. Cómo actuamos nosotros la guerrilla en la parte de Badajoz, Sevilla y Córdoba. Nosotros ya éramos un ejército guerrillero que lo dirigía la Junta Nacional, que toman parte todos los partidos políticos. Y esta Junta dirigía de México, que estaba el gobierno republicano exiliado en exilio, el doctor Girón. Para que podamos hablar de guerrilla no necesitamos solo gente por ahí escondida, necesitamos como mínimo que haya una estructura organizada, es decir, algún tipo de jerarquización de línea de mando y un propósito político, es decir, objetivos políticos. Sin esas dos cosas no podemos hablar de guerrilla, es decir, simplemente gente que tiene armas en la mano y que está echada al monte, pues eso... En los pueblos se organiza como en la capital. Hay que crear una dirección, cuya dirección es la que llama a reunirse para cambiar impresiones, para orientar el trabajo que tiene que hacer cada uno o que se responsabiliza a hacer, ¿comprendes?, de cara al pueblo, para ir elevándole de condición. Porque tú puedes ser católica y puedes ser comunista, socialista o tal. Lo católico es una creencia, que crees que el paisano está arriba. Y hubo varios comités provinciales. Y luego vino un comité regional de Asturias, vino de Francia. Y entonces ese es el que verdaderamente organizó las guerrillas asturianas. Los comunistas mandan a gente con experiencia en la resistencia al interior. Es decir, intentan reforzar la guerrilla con cuadros militares que no solo habían hecho la guerra española, sino que habían combatido también en la resistencia a la ocupación nazi o al colaboracionismo francés. Y hay gente que vuelve al interior a intentar reorganizar o encuadrar la guerrilla. Porque claro, nos derrumbaron de todo. Y claro, cada uno tiró a salvarse. En vez de escapar para Francia y esas cosas, pues los firmes, los conscientes, pues no escapamos para Francia. Es que venían desde Francia, enlaces. Y claro, el que venía ya sabía a dónde tenía que ir. Y entonces de allí ya lo orientaban y cogían contacto. O sea que hay una relación problemática entre la gente que llega y los que ya están, a una dirección no guerrillera, sino una dirección política que entra en el 46, la de Castro García Roza. Quienes se resisten a entregar el control de la organización los llaman los franceses, son todos asturianos o casi todos, menos Celestino Uriarte, que es vasco, de Mondragón. Los demás son asturianos de nacimiento o de adopción, todos ellos, y sin embargo tienen la etiqueta de los franceses, porque eso de los franceses de alguna manera los sitúa como intrusos, ¿no?, pugnando, y tienen que librar una pugna por el control del partido, entre otros con el que es el máximo dirigente de la guerrilla en ese momento, que es Baldomero Fernández Ladreda, que se niega a entregar el control. Je m'appelle Carmen Torres, veuve de Thomas Martin,
réfugié espagnol, como moi. Mis padres se conocieron en Algeciras. Mi padre era marino y cuando venía puso problema porque yo no conocía a mi padre, me ponía a llorar y todo eso. Total, que mi padre tenía una tía que vivía en Tetuán. Mi padre estuvo al frente de varias cosas hasta que explotó el movimiento. اسمي عبد السلام بوطيب، باحث في إتيكة حقوق الإنسان. Me llamo Abdeslam Butayeb, soy investigador en la ética del derecho humano y al mismo tiempo trabajo sobre la memoria interna marroquí y por eso trabajo sobre todo en el Foro de Verdad y Justicia, Foro Marroquí de Verdad y Justicia. Las tropas moras que vienen con el ejército de África, con los militares africanistas a la península a combatir en la guerra, ya pertenecen al ejército español previamente. No es que estaban combatiendo a los españoles y de repente pasan a alistarse en los españoles ocupantes para combatir a otros españoles, sino que ya estaban en el ejército español. Otra cosa es que hayan reclutado gente nueva o que haya habido gente que en el pasado hubiera podido combatir de un lado y luego se haya pasado al otro como mercenarios que son. Los moros hacían lo que les mandaban. Si no, no se preocupaban. Estaban rezando y a su modo y guau guau. Yo he trabajado un poco sobre las canciones bereberes, cómo trataban la guerra civil. Y tengo uno estupendo, que dicen: oye, este rojo con un pelo lleno de piejos, tú no tienes que gobernarnos. Nosotros queremos a un que ya tiene un pelito como el de Hitler. Es algo, bueno, se puede decir en rifeño, si podéis, se dice así, en rifeño, se dice arrojo bushinkuk, es el rojo es el rojo, bushinkuk es que tiene pelo grandísimo, con piejos, budishim de utadon. Se dice alemán, budmunio tehfen, bien peñado, el alemán bien peñado. Tú no quieres que gobernarnos porque tienes un piejo, así, con piejos, no puedes gobernarnos. A nosotros queremos a uno como Hitler, bien peñado. Las tropas africanas son básicamente unidades de choque y por lo tanto están en los sitios de más riesgo, en los frentes más duros, en las operaciones más arriesgadas. La tasa de mortalidad que tienen es brutal. Ojo, pasa también con las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales están también en los frentes más difíciles y son los que más arriesgan y tienen una tasa de mortalidad muy, muy alta, ¿no? La diferencia es que las brigadas internacionales son voluntarios que sí tienen una causa política. No podemos decir a un ignorante por qué has hecho una guerra civil. No podemos decir a un hombre que no tenía nada que comer por qué has hecho la guerra civil. Tenías que ir a España o morir aquí.
Y tienes que saber una cosa, que aún sigue aquí, en la Dolomería, por ejemplo, decir a algún hombre rojo es una insulta. Ahora mismo, ¿no? No en el tiempo, aunque ya es una educación franquista que quedó aquí en Marruecos. Sí, prometió una cosa que está escrita en todo el libro, que cuando vamos a ganar, los marroquíes van a coger las primeras flores de esta victoria. Y el flor para el Franco es decir, deja a la gente que participa un poco en la vida política, unos partidos de derecha, algunas asociaciones que pueden trabajar sobre la vivienda, bueno, algo así. Esto sí, tras la guerra fue todo esto en España, pero en el norte de Marruecos, en Marruecos jalifial, no donde había España, pero la promesa de independencia, no, nunca no he leído en archivo, por lo menos, ¿no? Ya tenía 14 años. Mi madre y yo, cuando nos empezaron a hablar de falangistas, que nosotros no sabíamos de lo que iba. Y mi padre era estaba en un sindicato, pero aquella noche lo cercaron y ya pues empezaron a darle palos, a torturarlos, a darles aceite de ricino y ya lo llevaron a la cárcel. Y allí ya estaba condenado a muerte. Y tuvimos la suerte que mi padre conocía un policía y lo hizo escapar. Los hombres que estaban evadidos, es así que se dice, ¿no? Corrían peligro también de muerte allí, porque pasaban la frontera como comandos fascistas, los cogía, les hacían pasar a la frontera y le daban allí 4 tiros y ya está. Entonces el cónsul ya sabía el peligro que corría y había un barco para llevarlos, para sacar los hombres de allí. Yo me apelo Virgilio Peña y Córdoba. Nací en Espejo, en la provincia de Córdoba, en el 1914. Yo pertenecía a las Juventudes Comunistas, entré con 17 años, o 17 años y medio por ahí, entré ya en el 32. A últimos del 32 yo ya entré en las Juventudes Comunistas en mi pueblo. Rafael Gandía Lorenzo. Nacido el 11 de octubre de 1917. En Yecla, España. Yecla es de Murcia. Bon, je peux commencer pour vous annoncer, à l'âge de 18 ans, je rentrais dans l'armée, volontaire. Je m'appelle Henri Farény, Del Bosque, un second nom si on veut. Je suis né en août 1946 à Toulouse. Me llamo Enrique Farény Del Bosque. Soy nacido en Toulouse de 2 exiliados políticos, como dicen aquí, refugiados políticos. Mi madre pasó la frontera al empezar 39, tenía 12 años y medio. Y mi padre pasó la frontera como soldado, también a la misma época, febrero de 39, y él tenía unos 19 años entonces. Nuestros padres nos han contado esas dificultades, porque la mayoría de los españoles han estado en los campos de concentración por lo menos 6 meses y muchos 1 año. Mi padre fue 1 año y 1 día en campo de concentración. Y muchos de ellos fue más próximo de 1 año. Y esos campos de concentración eran cárceles
cárceles más o menos al aire libre, bueno, había barracones y no era como una cárcel con paredes, pero eran cárceles para gente que habían hecho, no habían robado nada. Cuando entras al país de la libertad, al país de la democracia, el país de la república, el país de los derechos del hombre. ¿Y dónde estaban los derechos del hombre? En la arena. En la arena. No había otra cosa. ¿Comprende? Aquí los campos se llamaron, por el ministro que los creó, camp de concentración. Todos los archivos hablan de camp de concentración. A pesar de eso, todos los periódicos, todos los documentos no oficiales, no de la administración, hablan de campos de concentración. Y además, nuestros padres, que fueron los pensionarios, hablaban de campos de concentración. Cuando se terminó la guerra, entré en Francia como todo el ejército, entramos en Francia. Entramos en el campo de Argelès-sur-Mer, que Argelès es muy nombrado porque éramos allí 100 y pico personas, en unas condiciones epouvantables, algo ya lo habrán contado otros, ¿no? Donde no tienes donde dormir, donde no tienes donde beber, donde no tienes donde hacer tus necesidades, no tienes nada más que la mar, ¿comprendes? Y los alambres, y los moros, y los negros, y los gendarmes, la policía, la Guardia Civil francesa. Así que no soportamos más que los historiadores o pretendidos tales nos hablen de campos de internamiento porque están pensando que no hay que hacer concurrencia a la memoria de los campos de concentración o de exterminio en Alemania. Pero nosotros no tenemos problema, no tenemos complejo, sabemos bien, hemos estado siempre del mismo lado que los judíos, en la lucha contra el racismo, el antisemitismo, cosas así. El mismo lado, no tenemos complejo. Y además conocemos bien los campos de concentración alemanes porque muchos de nuestros padres han estado en los dos. Yo soy David Baird, soy británico, he vivido aquí en este pueblo de Frigiliana más o menos desde el año 71. He viajado durante esos años, pero la mayoría del tiempo en el pueblo. Y yo y mi mujer fuimos los primeros extranjeros que compramos una casa en este barrio, el barrio alto del pueblo, donde después yo descubrí que había la mayoría de la gente de la sierra, de la gente que huyeron a la sierra, eran de este barrio, el barrio más pobre del pueblo, ¿no? Sí, he escrito un libro. He escrito un libro sobre el tema del maqui, porque llegó un momento cuando yo entendía que los que sabían, que los que habían vivido los años tan malos aquí, los años 40, el tiempo de la guerrilla, todos estaban desapareciendo. Cada día murió otro hombre, otra mujer, y con ellos estaba desapareciendo todos sus recuerdos. El nombre del libro es Historia de los Maqui entre dos fuegos. La verdad es que lo más importante es entre dos fuegos, porque yo quería pintar cómo era la vida en este pueblo que se encontró entre los dos fuegos, entre la Guardia Civil por un lado y por el otro lado la gente de la sierra. Era una situación imposible para la gente del pueblo. Había tantas presiones de los dos lados, por eso.
La Guardia Civil dijeron, unos de los guardias civiles dijeron que el grupo que estaba aquí en la sierra era uno de los mejor organizados de toda España, bajo el mando de ese tipo tan carismático que se llamó Roberto, ¿no? Es famoso. En el momento en que ellos llegan a darse cuenta de que no tenía viabilidad la continuidad de la guerrilla es cuando Franco utiliza las contrapartidas, que son partidas de guerrilleros que no son guerrilleros, son guardias civiles disfrazados de guerrilleros. Y ya se hacía muy difícil distinguir cuando un enlace se encontraba con unos guerrilleros en el monte, vestidos como guerrilleros, ajados, que venían de la montaña, y creían que era una partida de guerrilleros, y eran guardias civiles. Empezaron a detener a los enlaces, ya no había alimentación porque los enlaces no llegaban a los puntos de encuentro, en fin, vieron que no había viabilidad y fue una decisión tomada entre los partidos políticos y los propios guerrilleros que estaban en el monte. Y era como los alemanes, porque ya antes de la guerra mundial y de eso, ya se destacaban como la madre que los parió. Detenían gente y aplicaban ellos métodos algo fuera de serie. Bueno, aquí, si quieres, los métodos eran caseros. Te quemaban las partes, te quemaban a las mujeres los pechos y las partes al que no mataban. Fue interrogado Roberto durante meses y parece que al fin él traicionó a todos sus camaradas, diciendo dónde estaban y haciendo... Lo que pasó, llegó un mensaje a la gente todavía en la sierra diciendo, todo está organizado. Tiene que bajar a este punto, dejar sus armas y va a estar esperando un camión. Y esto va directamente a Algeciras, para allá, y hay un barco esperando todos a África, ¿no? Entonces dejaron sus armas, llegaron a donde estaba el camión, y cuando entraron en el camión había 6 o 8 guardias civiles esperando. Y el camión fue directamente a un cuartel de la Guardia Civil. Y fueron detenidos todos los jefes de la banda de Roberto. Y así. Y la mayoría fueron ejecutados, incluso Roberto. Pero parece claro que fue él que fue ejecutado, fusilado en Granada, creo en el año 53 por allá. Entonces, con eso era el fin del maqui por aquí. Fueron los ingleses los que envenenaron a Francia y al resto con esa teoría, con la teoría de que convenía más un país gobernado por Franco que por los republicanos que harían una revolución comunista, lo cual era ni más ni menos que la propaganda de Franco. Los ingleses tomaron al pie de la letra las palabras de Franco. Yo tengo una enorme admiración por Winston Churchill, porque le dijo no a Hitler, y un gran desprecio por el Winston Churchill que le dijo sí a Franco. This train is for Portsmouth Harbour. The next station is Petersfield. My name is Manuel Andrés Senra. Yo nací en Gijón en 1920 y después de la Guerra Civil salí a Gibraltar, donde viví refugiado por un par de años y después vine a Inglaterra, donde viví desde entonces. Lo único que echo de menos aquí es el pelo. Yo tenía pelo. Y además eso también.
Yo era un miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. ¿Comprendes? Y las Juventudes Socialistas Unificadas no miraban a José Díaz como el líder de las Juventudes Socialistas Unificadas. Para nosotros él era el líder del Partido Comunista. Lo que el Partido Comunista hiciera era cosa suya, no nuestra. En fin, ya sabes, estas cosas ocurren siempre en todas las familias. Estos amigos nuestros, que éramos todos del barrio, ¿no? Cuando llegó el momento de la formación del Ejército Popular en el otoño del 36, me dijeron, tú eres un guaje, tú eres demasiado joven para militarizarte. Así pues, vuelve a casa y ayúdanos lo mejor que puedas. O sea, no aceptaron mi inscripción, porque yo tenía 16 años. Que cuando más tarde llegué a la Sierra de Guadarrama y les dije, oh sí, hombre, pues mira, las ametralladoras que tenemos nosotros aquí son Hotchkiss. Ah, bueno, pues sí, hombre, especial. Yo las armo y desarmo a ciegas. Y entonces me pusieron en ametralladoras. Más tarde me cambiaron de ametralladoras a la primera compañía y me hicieron también comisario político. Un comisario político que nadie me lo cree. Que es así como yo terminé la guerra de comisario político dirigiendo aquellas fuerzas, porque el capitán no estaba allí. Sabíamos que se terminaba todo y teníamos órdenes de retirarnos, pero el capitán no estaba allí. Así que yo era el senior, ¿no? el de más grado del ese, y tuve que sacar a la compañía de donde estábamos y llevarla a rendirnos. Entonces, para certificar que Manuel Andrés Enra, un súbdito español, ha residido en Gibraltar como refugiado desde agosto de 1940. Y durante aquel periodo nada llegó a conocimiento de esta policía respecto a su carácter. No hay español que esté dispuesto a morir por Gibraltar. ¿Sobre todo qué es Gibraltar? Un peñón, una roca ahí a un lado del estrecho, que dice un apéndice a la península ibérica. No, es casos de estos raros. Franco y Gibraltar, no, they detest him. They detest, no porque por España, es porque es Franco, porque él fue el que sigue diciendo, o el que decía a todas las horas Gibraltar, o sea, la falange, cuando cogieron Tánger, que gritaban, Tánger hoy, Gibraltar mañana. Pues es uno de los mejores días que ha habido últimamente. Yo soy Lourdes Andrés, nací en Gibraltar y en la escuela había que hablar todo en inglés
cuando se salía de la escuela, en casa era todo en español, pero la monja esta, que era la superiora, que era muy buena, pero claro, no hablaba de la guerra de España, nos hablaba de los rojos y todas esas cosas, ¿no? Y yo siempre dije, ¿no? Antes de conocer a Manolo, siempre pensé, no tenían que habernos hablado de esas cosas, de que los rojos hacían esto, lo otro, ¿no? Porque a los niños, yo tenía 14 años, a mí me parecía eso no estaba bien, ¿no? Y en el 40, cuando empezó la guerra mundial, nos evacuaron a Inglaterra. A la semana o así que empezó, nos evacuaron primero a Marruecos, a Casablanca, y después de Casablanca, cuando Francia capituló, tuvimos que salir de allí en 24 horas, porque si no nos metían en campos de concentración. Nosotros éramos el futuro. Todos los que se opusieron al futuro eran el pasado. El ejército, la oligarquía, la aristocracia. Así que yo, con otro muchacho, pues ya entramos en la resistencia, hasta la liberación. La liberación que me viera a Carcassona. Y ahí, en unas reuniones, de todas las reuniones que te había todos los días, porque nos vamos a España, porque Radio Pirenaica ha dicho que no están esperando, porque esto, porque lo otro, pues se presenta un señor flacucho, con un traje de rayas, con un pelo todo rapado, y me hace así una compañera que yo tenía, ¿qué viene Tomás? Y yo, ¡ay, cógeme, porque me voy a desmayar! Todo lo que había oído yo del desmayo. Y finalmente, pues, el primer encuentro, el Tomás. Bon, je m'appelle Narciso Falguera. Je suis le président national de l'Amicale des Anciens Guerrilleros Espagnols en France, FFI. Los españoles en los campos de concentración hasta principios de 40, luego cuando empiezan a salir masivamente van en las compañías de trabajadores extranjeros que llaman les CTE, y más tarde cuando hubo Pétain en el verano de 40 se forman lo que llaman les GTE, grupos de trabajadores extranjeros. Y en el sur de Francia, pues en 38 departamentos los españoles estaban constituidos en grupos de guerrilleros con mandos y completamente el efectivo de españoles. Para defender primeramente lo que defendían los resistentes franceses, que era luchar contra el invasor alemán y Vichy, pero siempre los españoles con la mirada hacia España, porque nosotros lo que queríamos es volver a España y que la República volviera. Pero nosotros queremos hacer la resistencia, queremos luchar contra los alemanes. Yo decía, para mí, el motivo principal de irme a la resistencia es, primero, ayudar a la Francia a defenderse de la ocupación alemana, en primer lugar. Y en segundo lugar, intentar de vengarme de los alemanes que me mataron 22 soldados en España. Nosotros, los guerrilleros, estaban organizados en compañías, igual en la misma organización que el ejército.
Estábamos primero organizados en grupos de 4 o 10 o 20 españoles, luego de 100, luego de 200, luego de más, y luego se hacía una brigada. Y se llegó a hacer la agrupación de guerrilleros que estaba mandada por el general Luis Fernández y el general César. Fueron los dos generales españoles que existieron entre los guerrilleros. Cuando los alemanes vinieron a reclutar los españoles para hacer los trabajos de fortificación en el frente, pues él salió de allí, se escapó y vino a Carcasona. Ya lo escondieron y ya poco a poco hizo vida normal y acabó siendo secretario del grupo de trabajadores extranjeros. Toda la documentación que venía de los alemanes buscando mano de obra se dirigía al centro ese y pedía, pues necesitamos tanto, necesitamos el otro para fortificar la costa. Total, cuando él veía que en la lista había un español, cogía, rompía el papel, le iba a vertir a quien fuera. Y se escapaban al bosque, en un sitio que había mucho refugiado, y así hasta que un día ya empezaron a dudar, ¿qué pasa? Que no viene, aquí falta gente, que esto, que lo otro. Y saliendo de una reunión, lo cercaron y lo detuvieron. Ya estuvo 15 días en la casa de la Gestapo, lo torturaron a muerte y lo mandaron para Mauthausen. Mauthausen hasta la liberación, que vino aquí ya, porque ya en el campo le hacía partida del comité, que ya estaba trabajando el comité en la clandestinidad, preparándose para la liberación. Yo he estado aquí en la guerrilla urbana, en Burdeos, donde me detuvieron, ¿comprende? A primeros de marzo del 43 me detuvieron en Burdeos a mí. ¿Y tú qué eres? Yo español, vale. ¿Tú qué eres? Yo español, vale. Y los reúnen a todos. Y entonces cuando están reunidos, yo no lo he visto, pero por lo visto, cuando están reunidos todos, el ministro de Negocios Extranjeros, von Ribbentrop, le dice a Serrano Suñer, que era el ministro de Negocios Extranjeros españoles, le dice, aquí hay tantos españoles, ¿qué hago con ellos? Dice, esos españoles son rojos y nosotros no queremos saber nada. Y es cuando comienza la exportación a Mauthausen, que es donde más españoles ha habido. Han muerto 6 o 7 mil españoles en Mauthausen, para uno ni dos. Y entre ellos, como te digo, mi difunto hermano. Los españoles que han estado en Mauthausen llevaban un triángulo azul y los que hemos estado en los otros campos llevamos un triángulo rojo, como terroristas. Y los otros no. Allí eras como un autómata, ¿comprendes? Trabajando 14 o 15 horas sin comer. Yo cuando salí del campo, según los americanos, porque yo no lo sabía, a mí me pesaron los americanos, era de los más gorditos, ¿comprendes? Pesaba 42 kilos, con un metro, vivía con 1,70 m, ahora ya me estoy rebajando. Por lo visto, por los hombres de estudios y los científicos que había de todo allí, ¿comprendes? Decían que con lo que nos daban de comer se podía vivir sin trabajar 6 meses, y lo menos que trabajaba eran 12 horas por día. Si todos hubiéramos pensado en que teníamos que deshacernos del fascismo y luego después arreglar nuestras cosas, eso fue lo que nos ha llevado. No fue así ni en ese momento ni en el último momento. Siempre ha habido, este es comunista, este es anarquista,
Es que nosotros somos gente muy buena, no queremos la muerte de nadie, pero no podemos reconciliarnos con los fascistas. Las balas de los franquistas no elegían ni a los comunistas ni a los anarquistas, nos elegían a todos por igual, y eso no lo comprendíamos. Todavía tengo la ilusión de que no la hemos perdido la guerra. Yo creo que somos una generación, y las siguientes a la mía, que tenemos una deuda de gratitud que nunca podremos pagar. A la gente que sufrió por sus ideas, no sufrió porque tomaran decisiones equivocadas, sufrieron por creer en ideales. Claro, cuando a mí oigo a algunos de estos modernos que dicen si las ideologías ya no existen, enseguida pienso en estos hombres, en estas mujeres que vivieron en unas situaciones tan terribles. Yo tengo historias de aquellos hombres condenados a muertes, que los sacaban, la famosa saca nocturna. Le contaré una realmente extraordinaria. En una celda, en círculo, están en petate como 60 personas, entre ellos un padre y un hijo. El nombre y el primer apellido es el mismo. Llegan de madrugada a la saca y dicen el nombre y el primer apellido. Y hay dos iguales. Pega un salto el padre y dice, presente. Y libera al hijo. No, a la choza no. A la choza no se puede, aunque sea la persona más confiable, porque fue alguno que tenía por monte hermanos y denunció. Y un tío mío denunciómos también. Cacharon por allí, no encontraron a nadie, renunció a nadie. Y dice, sí, están. Y entonces había que poner el rabo en robeto, como decían los casinos con los vaques cuando mosqueaban. Digo, tiroteo, no, tiroteo de agárrate que hay curva. Y pisando moros que estaban en el suelo, y la Virgen, claro, uno echóme mano. Oh, pero pegué un embote y ya la me cago y para abajo, tirándome de unas casas de allí para arriba. Contra viento y marea. Unos viernes me matan. Pero bien el sargentuco y de un pedazo lejos tiróme una piedra. Y yo y llamé y que sigue. Luego más tarde vino un policía armada y pegóme un callazo. Y entonces los policías que me llegaban llamaron la atención fuertemente. Le dijeron, oiga una cosa, no sabe como nosotros que a un hombre herido no se le puede tocar del pelo a la ropa. Dice, si le ocurre tocarle de él nuevamente, verásela con nosotros. No, marchó a Chatagüe y traía los botes de un compañero mío que habían matado, iba unos meses. Esto sí que fue gordo. Lee esa carta. Mi queridísima Manoli, ayer, día 19, me anunciaron que al amanecer de hoy sería fusilado, pero fue suspendida la ejecución. Espero acabar mis días de un día para otro. He hecho inventario de mis cosas para que te sean entregadas. No desesperes, cariño mío. Muero tranquilo y sereno, confiado en que el sacrificio de mi vida servirá para que en el porvenir no sufran los que nos sucedan las vicisitudes de nuestra generación. Inmenso es el amor que siento por ti y por nuestra querida Amacho. Era la mujer. Vuestra imagen me acompaña hasta la muerte. Durante
Toda mi vida he procurado ser un buen hijo, buen esposo y buen padre, como corresponde a un hombre de mi condición. No os dejo de herencia más que mi pasado de consecuente honradez, mi limpio apellido de comunista. Cuidadlo como las niñas de vuestros ojos, para que ilumine el camino que has de recorrer durante toda tu vida. Deseo no te dejes ganar por el dolor y la melancolía que pueda producirte mi desaparición. Eres joven todavía, y el tiempo cicatrizará la herida de tu sufrido corazón. Mi Manoli querida, no quiero que por venerar mi memoria renuncies a tu juventud. Te quiero demasiado para desear tal cosa. Cuando te uniste a mí, yo no pude ofrecerte esa felicidad risueña y apacible con que sueñan las muchachas de tu edad. Ese género de felicidad que nos pertenece es totalmente contraria a nuestras aspiraciones. Cuando te uniste a mí, te uniste a un luchador. Procura forjarte las enseñanzas de esta dura experiencia. Aconseja de esta manera a nuestra querida Luisita. Yo la vigilaré de los luceros. Ya veis que yo conservo el buen humor. Mis postreros besos para todos, y en especial para nuestro amacho, para ti, para Eusebi y Luisita. Prisión de Porlier, 20 de enero de 1942. Postdata, me fusilan al amanecer. Yo estuve en la provincial de Oviedo, que fue donde me juzgaron, me echaron la pena de muerte. Luego me conmultaron por la de 30 años. Luego me llevaron para el Dueso, que es ahí en Santoña. Ahí era un penal ya. Ahí ya había unos 2000. Y luego de ahí fuimos saliendo porque ya para última hora queríamos ir concentrándonos. Y entonces yo salí para que me operaran de hemorroides. Oh, eso fue tremendo. Me operó el Piñeiro, uno que fue el que reconoció los huesos de José Antonio. Y operóme y no me puso anestesia ni nada. Sudaba ya iba a desmayarme. Caen comités locales, caen militantes de base, caen enlaces, cae gente del monte, cae gente del llano, cae un montón de gente, una caída muy grande. Hay una caída en el 44 y esta del 46 que son caídas masivas de mucha gente que obligan prácticamente a reorganizar partiendo casi de cero. Me llamo Manuel García González, más conocido por Otones. Rodríguez Ballena, con V. Hice de enlace ya como para todas las cuestiones, desde el llano hasta el monte. Bueno, yo estudié en la Unión Soviética antes, ¿no? Hoy Rusia, y soy tecnólogo textil. Sin la lucha de las mujeres no hubiéramos hecho nada los hombres. Ellas, mientras nosotros estábamos en la cárcel, estaban luchando fuera y nos estaban atendiendo dentro. Y la lucha de las mujeres todavía no está lo suficientemente reconocida. Fueron verdaderos héroes. Yo quería casarme por lo civil. Entonces yo fui al cura y le dije, bueno, no soy creyente, mi marido es comunista y está preso por comunista y viene. Yo no puedo casarme, sería una farsa para mí y para ustedes. Ir y casarnos por la iglesia. Pero había que casarse, todavía no era como hoy. La lucha de las mujeres fue esta. Había que ir a los pozos a pedir ayuda, había que ir a las manifestaciones, hicimos muchas manifestaciones. Ibas de cárcel en cárcel. De aquí fuimos a León, de León a Palencia, de Palencia a Valladolid,
de Valladolid a Ávila, de Ávila a Madrid y de Madrid a Guadalajara. Todas esas cárceles. Siempre respeté su ideología, de eso, y la sigo respetando. Porque yo tengo esos sentimientos, aunque yo no sea una política de eso, pero mis sentimientos son esos también. Entonces, nunca. Porque miles de veces, porque claro, estaba tanto preso, tantas cosas, y me decía la gente, Alba, ¿por qué no le dices a Manolo que deje eso, que ya es hora de...? Digo, yo jamás le diré una cosa de esas. Esa, mientras él tenga razón, él eso siempre lo llevará en la cabeza. Y entonces yo nunca le quitaré eso. Otros lo pasaron peor que los mataron. Y nosotros estamos aquí. Esto fue obra de Gerardo Iglesias. Dedicamos a mí y a mi mujer este cuadro porque formamos un poco parte de él. Aquí tengo 3 tíos, hermanos de mi madre, que fueron los que ayudaron a criarme. Mi mujer tiene aquí 2 hermanos. Entonces aquí tenemos la dedicatoria, que ya la pusiste tú y ya sacaste mis fotos. Y una dedicación de Gerardo Iglesias, que se lo agradecemos un montón. Al mismo tiempo, pues, y es muy de agradecer por doble motivo. Por dedicarlo a nosotros y porque en este cuadro hay mucha triste historia. Compónse de 20 guerrilleros, de los cuales solamente vive uno, que es mi tío Joaquín, que tiene 94 años, fecho del 14 de noviembre del 2008. Este es Quintana, este es Valentín Suárez, su hermano Santos, caído muerto en el Carrizal, mi tío Miguel, muerto el 29 de junio de 1939, en Monte de Polio. Bueno, podría deciros todos. Soy Aquilino Fernández de Polio, natural de Polio. Soy fillo de soltera. Soy de aquella época cuando las mujeres tenían un fillo de soltera, casi tenían que emigrar, cuando ahora pueden tener un fillo cualquiera moda que quiera y no pasa nada. Bueno, yo me llamo Marcolina y nací aquí en la Torre de Abajo, aquí mismo, cerquina de aquí. Cárcel, deportación, de todo, hago de todo. Porque y detenido muchísimas veces, eso de detenido, los 70 horas, 72, y venir para casa y ahora yo con la bolsina, con el termo del café, que si estaba en el calabozo ahí en Sama, que si estaba en Oviedo, en la comisaría, y ala, y que allí con calcetines y con la ropa y a ver, una manta. Mira, como estoy con lo de mi suegro, esto sí que es un documento histórico, esto sí que es un documento histórico. Estoy con lo de mi suegro porque a veces uno se atraganta. Mi suegro no sabemos dónde está enterrado. Sí sabemos que lo bajaron unos machos desde arriba del monte aquí, pero no sabemos el día de hoy dónde está enterrado. Y nosotros queremos saber dónde está enterrado. Ni en juzgados, ni en iglesias, ni en ayuntamientos aparece nada. Y por fin me pude hacer con un documento que para nosotros fue fundamental. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y aquí dice quién los mató. ¿Quién los mataron? Aquí viene letra pequeña que está transcrito a una letra mayor, pero aquí viene quiénes fueron los asesinos. Y no sabemos dónde está. Él estuvo en la guerra aquí, en Asturias.
Y después fue cuando terminó Asturias. Terminó Asturias, la guerra aquí en Asturias. Pero yo sé que él, entonces, cuando yo tenía 3 años, él, que fue cuando ya se guardó. Bueno, ya sí, se escondió 3, 4, y después ser, ya cuando lo mataron yo tenía 6 años. Eso ya fue, y adiós. Bueno, ya, sí. Sí. Y que yo cuando era pequeñina, para mí yo gustaba mucho, que tenía mucha ganas de ver a mi padre. Y que nada más que me dijeran que íbamos a ver a mi padre, yo quería ir, sí. Y llevaron una vez a donde estaba, al pueblo de Elna, que se llama La Cerezal. Y que iba a ver a mi padre, y yo, sí, madre, más contenta que otro poco. Fíjate, ya que tenía que ser pequeñina. Y pues siempre tuve ese reflejín ahí, siempre, y recuérdolo. Y mi tía cogió un caldero para ir por agua, y llevaba la comida de él en el caldero, y llevaba con ella, y yo por ahí charlando para allá. Cuando veo a aquel hombre, tuve miedo. Traía una melena larga, traía un pelo guapísimo, de eso de ondes. Y traía una melena, chica, y barba, y con un palo, una vara así. Y no fui capaz a darle un beso, creo que llevó un disgusto, ya no comió ni nada, chica. Llevó un disgusto, dice a mi tía que bueno, que menudo disgusto llevó. Yo no lo conocía de aquella manera, y había años que no lo veía. Y como iba a ser mi padre aquello, yo en el cuello de mi tía, y cuando destilado, cuando del otro, y guardarme sin parar. Y y creo que llevó un disgusto, madre. Y nada. Y que vaya, no me volvió a ver más, enseguida, aquella ya fue enseguida. No me volvió a ver más. Pero ya estamos aquí, compañera. Y pasándolo mal siempre, de pequeña Siempre. y de mayor y de grande. Ahora debía estar un poco más tranquilos. Al llegar a la comisaría te toman la afiliación y te registran y cachean. Te quitan el cinturón, la corbata, las cerillas, los cordones de los zapatos, el reloj. Acto seguido te bajan a los calabozos. La celda no contiene más que un banco de piedra, sin manta ni colchoneta. Puedes llevar una manta contigo. Sí, no te dejas llevarla. Los partidos vivían en una situación muy precaria. La organización del Partido Socialista, que yo conozco muy bien, se hace en las cárceles y en los campos de concentración. Claro, ayudar a los que están en el monte desde la organización que está en la cárcel o está en el campo de concentración es muy complicado. Se hacía a través de los enlaces. El desencadenante del cambio de estrategia del partido está claro y lo tenemos muy documentado, y es una sugerencia, entre comillas, de Stalin. Stalin no sugería, lo que Stalin decía no se discutía. Hay una entrevista a la que acude la troika dirigente del Partido Comunista de España, la única entrevista que sostiene la dirección del Partido Comunista con Stalin en toda su historia, ¿no? A la que van Dolores Ibarruri, Francisco Antón y Santiago Carrillo. Y en esa entrevista, que se produce en el año 48, Stalin sugiere que vayan subordinando la lucha guerrillera a la resistencia, a aprovechar los resquicios legales que puedan existir. Claro, los españoles sabían, los que tenían información, que París fue liberada por unos tanques que llevaban de nombre Madrid, Quijote, en fin, eran nombres españoles, porque estaban dirigidos por españoles. Claro, decían, cómo los aliados, para los cuales los españoles han sido definitivos para la liberación de París, de Francia, cómo no van a venir ahora a liberarnos también de Franco. Y esa fue la segunda traición, porque la primera fue durante la guerra, el comité de no intervención. Fue una gran traición que se hace a los republicanos, a los demócratas españoles. Stalin no está interesado en una guerrilla comunista en España porque está respetando el reparto de Europa. España es de los aliados, entonces mantener una guerrilla comunista en España es de alguna manera estar faltando a el reparto de Europa que había pactado y del que él se está beneficiando, en un contexto que es el de la Guerra Fría, en el que el interés está ya en consolidar a sus países satélites y olvidarse del resto.
y el respeto mutuo, además, pues la ayuda mutua y como verdaderos hermanos, que hay hermanos que se matan por un palmo de terreno. Oye, quita para allá. Yo no tengo nada, no tengo más que un mísero jornal y ya quisiera que todos tuvieran eso. Arrañan ahí, muerden, hacen como los ratones. Yo, según me dijeron, nací en Soto del Orío. Soto del Orío. Me llamo Manuel Alonso González. Yo soy Felipe Matarrán González. Lo demostró en octubre del 34, que murieron miles de mineros. My name is Manuel Andrés Senra. I was born in Gijón. Siempre todo lo que hacíamos era con vistas a España. La desmemoria histórica. Continuamos siendo las víctimas. Ellos son los héroes. Tú has oído hablar a los obispos. Hablan de democracia, ¿no? Que esa gente habla de democracia cuando pertenecen a un poder, pudiéramos decir, en que la obediencia ciega es el único modo. Creer lo que no vimos. Bilbao, una posesión, 8 días. Los republicanos tomaban por la noche y nosotros por el día. La política no tiene moralidad. La política solo se preocupa del bienestar de sus súbditos. No se puede hacer conciliación con el racismo y el fascismo. Son cosas que hay que combatir duramente. Hay cantidad de gente que yace en las fosas comunes físicamente y hay cantidad que yace en las fosas comunes lógicamente, es decir, que su historia verdadera no ha sido escrita todavía. Entrar en el exilio, interior y exterior, es un viaje por la dignidad humana.